Listo, muy bien. Entonces empezamos. Hay algunos términos que supongo que en las clases anteriores ya han ido afinando, que es lo que viene a ser la hiperplasia, la metaplasia y la displasia, ¿no? La hiperplasia simplemente es la proliferación exagerada de células maduras de un tejido. La metaplasia corresponde a la transformación epitelial de un tejido maduro por otro tejido maduro. Es decir, tienes un epitelio monoestratificado y terminas teniendo un epitelio poliestratificado. Es otro tipo de epitelio, pero ambos epitelios terminan siendo maduros. Y finalmente, la displasia hace referencia a lo que viene a ser la transformación de un epitelio maduro por otro epitelio inmaduro. ¿Ya? Sin embargo, hay que recordar que epitelio maduro es igual a tejido normal y epitelio inmaduro hace referencia a cáncer o precáncer. ¿De acuerdo? Entonces, el término de displasia es un término patológico, mientras que el término metaplasia es un término fisiológico. Hablaremos entonces de la hiperplasia endometrial. Etimológicamente corresponde a la proliferación exagerada de tejido endometrial maduro, como hemos dicho inicialmente. La definición y clasificación ha ido cambiando con el tiempo. Se debe a estimulación prolongada con estrógenos en ausencia de progesterona. El diagnóstico finalmente requiere una confirmación anatomopatológica por una biopsia. Están entrando al capítulo de la parte oncológica de la ginecología y es importantísimo que esta parte última quede claro. En oncología el diagnóstico final no se hace por imágenes, no se hace por clínica. El diagnóstico final siempre requiere una confirmación anatomopatológica. No van a hacer un diagnóstico de un cáncer de cuello uterino, de un cáncer de mama, de un cáncer de endometrio, solamente basados en las imágenes o en la evaluación ectoscópica que vean ustedes de una lesión. Siempre requiere una confirmación anatomopatológica. La clasificación clásica de las hiperplasias endometriales se clasifican en 4 grandes grupos. Primero, las simples y las complejas, ¿no? Las simples, aquellas que son quísticas, y las complejas, aquellas que son adenomatosas. Y a su vez, estas tienen atipicidad o no. Por lo tanto, tenemos el tercer grupo, que es la simple con atipia y compleja con atipia. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene una probabilidad de tener cáncer de endometrio. Por ejemplo, la simple sin atipia tiene la menor probabilidad de tener cáncer de endometrio, que es el 1%, mientras que la compleja con atipia tiene la probabilidad del 29% de tener cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es algo importante. Este es un endometrio normal. Nosotros vemos hacia la parte superior lo que viene a ser el epitelio monoestratificado, cilíndrico, no ciliado y que descansa sobre lo que viene a ser un estroma gigante. Abajo una que otra glándula endometrial. La hiperplasia simple, vemos un ligero incremento de densidad de las glándulas con relación a lo que viene a ser el estroma. La hiperplasia compleja, esta densidad de glándulas es mucho mayor, cada vez tenemos menos estroma, y a su vez, cuando le agregamos atipicidad, la atipicidad hace referencia a la atipia celular, hablamos de células. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de tejido, cuando hablamos de atipia, hablamos de célula, es decir, acá, por ejemplo, vemos una célula típica, ¿no? Con 2 núcleos dentro de una misma célula. Acá, por ejemplo, 3 núcleos dentro de una misma célula. Esta es una hiperplasia simple, porque no hay mucha densidad glandular, pero con células atípicas. Mientras que la hiperplasia compleja con atipia ya es un desorden más marcado, ¿no? Con pérdida de la homogeneidad de todo lo que viene a ser el epitelio, poca densidad estromal y glándulas en gran densidad. Sin embargo, cuando nosotros pedimos a los patólogos que nos digan si se trata de una hiperplasia simple, compleja, con atipia o sin atipia, esto carecía de reproducibilidad inter e intraobservador. Para un patólogo podría ser compleja sin atipia, para otro podría ser simple con atipia, y eso traía confusiones para el manejo de las pacientes. Es más difícil de determinar en base a un fragmento de biopsia endometrial. Y entonces es por eso que se hizo necesaria una nueva clasificación más simple y aplicativa.
Y en la actualidad existen dos grandes grupos de, entre comillas, hiperplasias endometriales. Hacia la izquierda, la hiperplasia endometrial no atípica y la derecha, la neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos hiperplasias? Primero, la hiperplasia endometrial no atípica es una hiperplasia, como su nombre lo dice, sin atipia, mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial engloba todas aquellas hiperplasias que tienen atipia. Proliferación policlonal difusa quiere decir que esta se origina de diferentes células madres. Un grupo como 20, 30, 40, 50 células se van multiplicando y generan la hiperplasia. Mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial, la proliferación es monoclonal, es decir, todo se origina de una sola célula enferma. Y esta es la que trae como consecuencia la neoplasia intraepitelial endometrial. La hiperplasia endometrial no atípica es una respuesta exagerada del tejido normal a estímulos estrogénicos, por lo tanto es tejido normal. Mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial es independiente de un estímulo externo. La hiperplasia endometrial no atípica no tiene un potencial riesgo de cáncer, mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial sí es un precursor de un adenocarcinoma y el riesgo de tener cáncer en una paciente con un NIE llega al 30%, es decir, una de cada tres probablemente, si no se trata, terminará teniendo cáncer de endometrio. Y a veces, en ocasiones, puede coexistir junto con el cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces hemos diferenciado ya en la actualidad a dos grandes grupos de hiperplasias, dado su comportamiento y dadas sus características anatomopatológicas. Y el manejo también va a ser distinto. En la hiperplasia endometrial no atípica, el manejo es médico, puede incluso regresionar espontáneamente, hay que suspender obviamente el estímulo estrogénico que está generando la hiperplasia y podemos dar progestágenos. Recuerden que los progestágenos son los antagónicos del estrógeno y esto hace que disminuya lo que viene a ser la proliferación endometrial normal. Adicionalmente, le podemos colocar un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es un progestágeno de generación moderada. Mientras que la neoplasia intraepitelial endometrial, el manejo no es médico, el manejo es quirúrgico. Pregunta de examen. Gol estándar, histerectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿Ya? No va a haber progestágenos, levonorgestrel, que sea el manejo ideal. ¿De acuerdo? El gol estándar es siempre la histerectomía. En premenopáusicas que deseen preservar la fertilidad, podríamos optar con progestinas, pero como le repito, es un manejo individualizado, el gol estándar sigue siendo la histerectomía. Hablemos un poco de los pólipos endometriales. Los pólipos endometriales son tumoraciones que existen dentro de la cavidad endometrial que hacen referencia a tejido intrauterino compuesto por endometrio, glándulas y estroma. La prevalencia es del 8%, es decir, no es nada despreciable en una población de mujeres. Sin embargo, en el contexto de pacientes con hemorragia uterina normal, es decir, si tiene un sangrado, este puede incrementarse hasta el 30%. La etiología, el pólipo endometrial, es un estímulo estrogénico o puede haber un desbalance inflamatorio. El diagnóstico, como en todo lo que les estoy mencionando, siempre es anatomopatológico, es decir, requiere una biopsia. La ecografía transvaginal, histerosonografía, es decir, una ecografía en la cual inyectas agüita dentro de la cavidad endometrial para poder mejor visualizar lo que hay dentro de la cavidad, son los estudios de enfoque inicial. Pero inicialmente la ecografía transvaginal es el estudio inicial del pólipo endometrial. Cosa importante, que el pólipo endometrial tiene una baja probabilidad de tener una degeneración hacia cáncer, 5%. Es decir, 95% de los casos, el pólipo endometrial nace benigno, crece benigno y desaparece benigno. Factores de riesgo de malignidad para que un pólipo endometrial degenere en cáncer es que esté en una paciente posmenopáusica, que tenga un tamaño grande, que tenga hemorragia uterina normal, o que esté usando tamoxifeno, que es uno de los medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer de mama. ¿Cómo tratamos a los pólipos endometriales? Idealmente con resección histeroscópica en pacientes que tengan estos factores de riesgo. ¿Podríamos observar en algunos escenarios? Sí, pero idealmente hay que sacarlo para estudio, principalmente cuando tenemos los factores que hemos mencionado que incrementan la probabilidad de degeneración a cáncer.
Hacia la mano izquierda podemos ver una ecografía donde vemos el útero. Dentro de él vemos una zona hiperecogénica, es decir, más blanquita que corresponde al endometrio, y dentro de ella vemos una imagen hipoecogénica que corresponde a un pólipo. Este pólipo se ve visualizado por una camarita de histeroscopía, que es un pólipo que tiene una base, y finalmente luego de la resección histeroscópica queda el cráter producto de la resección de este pólipo, y ese es el tratamiento idóneo de un pólipo. Hasta ahí patología benigna del endometrio, y ahora vamos a entrar al punto importante, que es el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es una proliferación monoclonal de células endometriales inmaduras que engloban diversos tipos histológicos, es decir, al igual que la neoplasia intraepitelial endometrial, el cáncer de endometrio se origina de una sola célula, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todas las células tienen el mismo material genético de la célula madre, por eso es una proliferación monoclonal. La edad media en la cual prolifera el cáncer de endometrio es a partir de los 60 años, es decir, son mujeres posmenopáusicas. El diagnóstico usualmente es en estadios iniciales. Esa es la buena noticia de este cáncer y eso es lo que le da un buen pronóstico a este cáncer. Es uno de los cánceres más buena gente de la ginecología. El 75% de los casos se diagnostica en estadio 1. Y estadio 1, como ustedes comprenderán, es el estadio inicial. Es el cáncer ginecológico más frecuente de países desarrollados. Países como los europeos, Estados Unidos, Japón, el cáncer ginecológico más frecuente es el cáncer de endometrio. Sin embargo, en nuestro país todavía nuestra densidad demográfica no es acorde con la que está en los países desarrollados. En nuestro país ocupa el tercer lugar después del cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el síntoma principal de un cáncer de endometrio? El síntoma principal es el sangrado en una mujer posmenopáusica. ¿De acuerdo? Pregunta examen. Paciente posmenopáusica que acude a su consulta con un sangrado vía vaginal, su primera posibilidad diagnóstica es, puede poner miomas, puede poner el ovario poliquístico. Nunca deben descartar en una mujer posmenopáusica con sangrado que se trate de un cáncer de endometrio. ¿Ya? Recuerden además que el 90% de los cánceres de endometrio se manifiestan con sangrado vaginal posmenopáusico. O sea, tenemos todo a favor de nosotros para diagnosticar un cáncer de endometrio. Primero, que es un cáncer que se diagnostica en estadios iniciales. 75% de los casos en estadio 1. Además, casi todos, es decir, el 90%, se manifiestan con sangrado vaginal. Es decir, te avisan desde el estadio 1. Doctor, doctora, estoy acá dentro de la cavidad uterina, manifestándose a través de sangrado posmenopáusico. Por eso nunca desestimar la presencia de la probabilidad de un cáncer de endometrio en una paciente posmenopáusica con sangrado. Este es un síntoma muy importante, mucho más importante que cáncer de cervix, mucho más importante que cáncer de ovario. El cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino no se manifiestan inicialmente con sangrado posmenopáusico. Lo hacen sí, pero en estadios avanzados. El cáncer de endometrio desde un inicio te va diciendo que tiene sangrado posmenopáusico en el 90% de los casos. Otros síntomas, pero ya cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada, no es el inicial, son el dolor pélvico, distensión abdominal o tumores pélvico-uterinos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de endometrio? En esta tablita ustedes pueden ver el riesgo relativo de cada uno de los factores para tener cáncer de endometrio. La mayoría de veces son factores asociados a falta de menstruación y síndrome metabólico. La nuliparidad
menopausia tardía, la obesidad, la diabetes, tratamiento con estrógeno no contrarrestado, tratamiento con tamoxifeno. O sea, si llega a su consulta una paciente obesa, que tiene diabetes, que tiene presión alta, todo un síndrome metabólico, que nunca ha tenido hijos y que tiene sangrado posmenopáusico, pues probablemente debemos poner dentro de nuestra primera presunción diagnóstica la presencia de un cáncer de endometrio. Hemos dicho también que la clínica no hace ningún diagnóstico. Tenemos que confirmarlo siempre con un resultado anatomopatológico. Pero dentro de sus diagnósticos diferenciales, uno de los primeros siempre debe ser el cáncer de endometrio. Sin embargo, si vemos acá los riesgos relativos, son 2 a 3 veces, la obesidad con un sobrepeso 10 veces, pero la hiperplasia endometrial atípica, es decir, la NIE, la que hemos visto hace un momento, y el síndrome de Lynch tipo 2, son 2 patologías que incrementan hasta 20 o 30%, a 30 veces, perdón, la probabilidad de tener cáncer de endometrio. Es decir, estos 2 explican cerca de 2 de cada 3 casos de cánceres de endometrio. Solamente estos 2 factores de riesgo. Por lo tanto, la hiperplasia endometrial atípica y el síndrome de Lynch son los factores de riesgo más importantes para tener cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Eso también es importante que lo fijen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer de endometrio? Ya se los hemos dicho, anatomopatológico. Biopsia de endometrio con una sensibilidad diagnóstica del 90%. Hay varias formas de hacer esta biopsia. Probablemente ustedes han visto ya dentro de sus prácticas o en consulta externa cómo se hacen algunos de estos procedimientos. No existe un screening para cáncer de endometrio, es otra de las características importantes de este cáncer. El screening es un método de ayuda para hacer diagnóstico de enfermedades oncológicas en estadios preneoplásicos o neoplásicos en estadio temprano. Tenemos screening en el cáncer de mama, que es la mamografía, tenemos screening en el cáncer de cuello uterino, que es el Papa Nicolau, pero no tenemos un screening de cáncer de endometrio. Por ejemplo, hacer ecografías seriadas a la mujer no te ayuda a detectar el cáncer de endometrio. De acuerdo a hacer tomografías, resonancias, exámenes pélvicos, no te va a ayudar y no te sirve como screening para detección temprana de un cáncer de endometrio. Pero tenemos la suerte de que el cáncer de endometrio nos avisa en estadio temprano a través de un sangrado posmenopáusico, por eso es uno de los cánceres de mejor pronóstico que tenemos. El grosor endometrial para una ecografía sugerente de proliferación endometrial es de 5 milímetros a más en pacientes con sangrado posmenopáusico. Las pacientes premenopáusicas, es decir, jóvenes, el grosor endometrial es dinámico. Puede estar grueso cuando va a estar cerca de la menstruación, puede estar delgado cuando está después de la menstruación y va cambiando de grosor conforme avanza el ciclo menstrual. Sin embargo, en una paciente posmenopáusica no tiene menstruación, no hay cambios cíclicos, por lo tanto el endometrio es estático. Y en estas posmenopáusicas, tener un endometrio más de 5 milímetros es sugerente, pero no diagnóstico, de que puede estar teniendo una proliferación endometrial, que puede ser por una hiperplasia endometrial no atípica, por una NIE o por un cáncer de endometrio. Pues bien, con respecto a la biopsia endometrio, ¿cómo se hace la biopsia endometrio? La biopsia endometrio se hace de forma fraccionada. Siempre que ustedes vayan a hacer una biopsia a una paciente con cáncer de endometrio, la biopsia es fraccionada y tiene un orden. ¿Cuál es ese orden? Primero, siempre se hace la biopsia del canal endocervical. Sacamos muestra del canal endocervical. Y a continuación, como segundo paso, entramos y sacamos biopsia del endometrio. ¿Por qué hacemos esto? Porque las glándulas del endocervix tienen un patrón similar a las glándulas del endometrio.
Y existe cáncer de cuello uterino que se origina en las glándulas del cuello uterino. Y es un adenocarcinoma de cuello uterino, porque se origina de las glándulas. Pero también tenemos adenocarcinoma de endometrio. El manejo del adenocarcinoma de cuello uterino es diferente del adenocarcinoma de endometrio. Y es por eso que al patólogo tenemos que enviarle en 2 frascos diferentes con la finalidad de que si él me dice adenocarcinoma en el frasco 1, yo sé que ese cáncer es de cuello uterino, o me dice adenocarcinoma en el frasco 2, yo sé que ese cáncer es del endometrio y poder realizar el tratamiento correspondiente que, como repito, son diferentes. La cureta de Nova, que es este aparatito que tiene por el centro un camino hueco con unos dientes que permiten ingresar hacia el canal endocervical y endometrial para hacer un curetaje endometrial o endocervical según corresponda. El aspirador manual endouterino, que es un dispositivo que se utiliza para tratar las hemorragias del primer trimestre, que seguro muchos de ustedes en sus rotaciones de obstetricia lo han visto, también nos puede servir para tomar una biopsia endometrio. La legra uterina, la clásica legra, sirve para tomar una biopsia endocervix y endometrio, también se utiliza, pero el método de elección para yo tomar una biopsia de endometrio, si tengo posibilidad de hacerlo, es a través de la histeroscopía. Me puede servir un AMEO, me puede servir una cureta, me puede servir una legra, pero el diagnóstico de elección se hace a través de una biopsia guiada por histeroscopía. Con la histeroscopía yo puedo ingresar al endometrio, puedo mirar muy bien lo que viene a ser la cavidad y puedo ver las irregularidades e ir directamente a tomar la biopsia de esta irregularidad para finalmente poder yo tomar mi biopsia y hacer mi diagnóstico. Entonces, la histeroscopía me va a permitir una biopsia dirigida con una mayor certeza y por eso en la actualidad es el método de elección para tomar una biopsia endometrio. El patólogo me va a gradar los grados histológicos del cáncer de endometrio, grado 1, grado 2 o grado 3, en base al patrón de crecimiento escamoso no morular, menor al 5, del 6 al 50 o mayor al 50%. ¿Cuántos tipos de cáncer de endometrio existen? Clásicamente hay 2 tipos de cáncer de endometrio. El tipo 1, que corresponde al cáncer de endometrio de tipo endometrioide, que es el más frecuente y corresponde al 80% de los casos, y que es el cáncer más buena gente, podríamos decir así, y el tipo 2, que hace referencia al cáncer de endometrio no endometrioide, que es el cáncer de endometrio más agresivo, seroso, células claras, carcinosarcoma o indiferenciado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué diferencias hay entre el tipo 1 y el tipo 2? En que el tipo 1 es dependiente de estímulos estrogénicos, mientras que el tipo 2 es independiente. El estatus, el endometrioide es en mujeres más jóvenes, el tipo 2 en mujeres más ancianas. La raza del endometrioide es en raza blanca, mientras que el tipo 2 es en raza afroamericana. El grado histológico es bajo, mientras que en el tipo 2 es alto. La agresividad del endometrioide es baja, la agresividad del tipo 2 es alta y la invasión de los tejidos es superficial, mientras que la invasión del tipo 2 es profunda. Entonces existen diferencias entre el tipo 1 y tipo 2 de cáncer de endometrio. Esta es la clasificación clásica que la van a ver en sus textos cuando lean algunos artículos o que ya están viendo ustedes probablemente en sus rotaciones de práctica. Sin embargo, ya desde el año pasado, a fines, y es importante que ustedes lo sepan, porque están en formación, porque van a tener probablemente posterior al pregrado exámenes, es que existe ya una clasificación molecular del cáncer de endometrio. Y esta clasificación no solo se basa en los patrones histológicos que me puede decir el patólogo, sino más bien se basa en clasificaciones moleculares genéticas, como presencia o ausencia de mutaciones,
presencia o ausencia de repeticiones de pares de bases y presencia o ausencia de algunos genes. ¿De acuerdo? En este momento, para fines prácticos de su formación en este capítulo de ginecología oncológica, no les voy a pedir que se los memoricen, pero sí que sepan que existen 4 grandes grupos de clasificaciones moleculares de cáncer de endometrio, y esto sí es importante que lo sepan, que es el resumen de la característica principal de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer grupo, la mutación POLE, que hace referencia a la mutación de la polimerasa epsilon, que es una enzima, es el cáncer de endometrio con clasificación molecular de mejor pronóstico. El segundo grupo, que hace referencia a la inestabilidad microsatélite, es el cáncer de endometrio que se asocia al síndrome de Lynch. Hemos dicho que el síndrome de Lynch se asocia a cáncer de endometrio, que es un factor de riesgo, y los cánceres que se originan asociados al síndrome de Lynch están en este grupo. El tercer grupo, que es una mutación no específica, donde ingresan todos aquellos en los cuales tienen una mutación variable, es el grupo más frecuente de los 4. Y finalmente, el que tiene la mutación P53 es el de peor pronóstico. Entonces, esto sí es importante que lo tengan en la cabeza, ¿de acuerdo? Porque esto sí es importante, que es el resumen de todo esto, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la clasificación molecular del cáncer de endometrio. Las vías de diseminación por contigüidad es la más frecuente, es decir, de costado, al costado, hacia adelante, hacia atrás, no diseminación a distancia. La vía linfática hacia ganglios pélvicos y paraórticos, y hematológica ya en estadios avanzados, ¿no? Básicamente en estadios de alto riesgo. Ahí podemos ver la diseminación hacia órganos contiguos o diseminación a distancia a través de ganglios o vía hematológica. Los estadios para el cáncer de endometrio, como todos los cánceres ginecológicos, se dividen en 4 estadios. El 1 es el que está confinado al cuerpo uterino o al ovario. El estadio 2, lo que viene a ser el estroma del cuello uterino. El estadio 3, cuando ya tiene una extensión locorregional. Y en estadio 4, cuando ya invade la mucosa de la vejiga intestinal o metástasis a distancia. Es importante que lo lean para fines prácticos. Simplemente los renglones celestes que hace referencia al resumen del estadio es importante que sí lo sepan. También dentro de este estadio FIGO ya del año pasado se ha incorporado las mutaciones que hacen cambiar los estadios, es decir, ya no solamente el estadio va a depender de qué tan extenso está el tumor en la economía del cuerpo, sino que también va a depender de su característica mutacional. Estas características mutacionales en nuestro país son un poco difíciles de determinar, comprenderán ustedes por las limitaciones, pero algunos de ellos se pueden determinar a través de los subrogados de la inmunistoquímica. Muy bien, ¿cómo manejamos el cáncer de endometrio? Hemos dicho que la gran mayoría de cánceres de endometrio debutan en estadio temprano, por lo tanto, la gran mayoría de cánceres de endometrio serán manejados en este estadio. Y en consecuencia, los estadios tempranos de cáncer de endometrio se manejarán de manera quirúrgica, ¿de acuerdo? A través de la cirugía mínimamente invasiva, es decir, a través de la laparoscopía o la robótica en otros países, ya es la forma idónea como debemos manejar el cáncer de endometrio desde el punto de vista quirúrgico. Pero ¿qué pasa cuando el cáncer de endometrio aparece en estadios avanzados? Radioterapia con o sin quimioterapia. En ese orden, ¿de acuerdo? La radioterapia para el cáncer de endometrio es más importante que la quimioterapia. Algunos casos excepcionales, fuera de la norma, individualizados, de pacientes en estadio temprano con histología de buen pronóstico que quieren tener hijos, se puede manejar con progesterona y luego cirugía en el momento del parto. Pero estos casos son individualizados y básicamente para preservación de fertilidad. Hemos dicho que la gran mayoría de cánceres de endometrio no se dan en mujeres en etapa reproductiva, sino que se dan en mujeres en estadio posmenopáusico. Por eso estos casos en los cuales de preservación de fertilidad son la excepción a la norma y no es el estándar de manejo.
Para manejar el cáncer de endometrio tenemos que hacernos 3 preguntas una vez que hemos hecho el diagnóstico y hecho los exámenes correspondientes. Las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿la enfermedad se encuentra aparentemente limitada al cuerpo del útero o se encuentra ya comprometiendo el cuello uterino o la enfermedad ya está fuera de lo que viene a ser el útero y el cuello uterino, es decir, enfermedad extrauterina? Bajo esos 3 escenarios que tenemos nosotros, vamos a definir el manejo del cáncer de endometrio. Por lo tanto, hacemos una raya vertical para diferenciar los 2 tipos de manejo. Si la enfermedad se encuentra limitada al útero o hasta el cuello uterino, siempre el manejo va a ser quirúrgico a través de una cirugía que lleva el nombre de estadiaje. Y en este caso será un estadiaje por cáncer de endometrio. El estadiaje por cáncer de endometrio es una cirugía normada que se hace aquí, se hace en otro país, se hace en otro continente y se hace siempre de la misma forma. No es que yo quiero hacer un estadiaje, el colega de otro hospital hace otro estadiaje, en otro país hace otro estadiaje. No. El estadiaje es siempre el mismo. Tiene sus pasos. Y estos pasos son los 4 que tienen acá: lavado de cavidad peritoneal, histerectomía más anexectomía, estadificación ganglionar y estadificación con omentectomía y biopsias peritoneales en algunos escenarios. Entonces, siempre vamos nosotros a hacer un estadiaje que es normado, ¿de acuerdo? Que es sistematizado. Y es la extensión real de la enfermedad, porque sabemos que si la enfermedad se encuentra solamente limitada al útero, yo no veo que los ganglios estén comprometidos, pero los saco para enviárselos al patólogo y él me diga realmente si están comprometidos o no. Y entonces, si están comprometidos, me voy corriendo, veo mi tablita del estadio y ahí finalmente estadio a mi paciente. Señora, usted está en un estadio 3. Pues yo no puedo hacer un estadiaje endometrio antes de operar a la paciente. El estadiaje siempre es quirúrgico, ¿de acuerdo? Ese es en el escenario de que la enfermedad esté en el cuerpo o en el cuello del útero. Pero tenemos también el otro escenario, que es que la enfermedad ya haya salido del útero, que corresponde al estadio 3 o estadio 4. En este caso, vamos a omitir la cirugía y el tratamiento estará dado por terapia sistémica, con radioterapia o braquiterapia, y en casos muy excepcionales se valorará la intervención quirúrgica. Pero las excepcionalidades no son parte de la norma, dado que la norma corresponde a la terapia sistémica con radioterapia o braquiterapia. Hablando de terapia sistémica es sinónimo de quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, 2 escenarios diferentes para el manejo del cáncer de endometrio. Si les pregunta que el cáncer de endometrio en estadio temprano, ¿cuál es el manejo? Siempre es quirúrgico, por lo que estamos mencionando, ¿ya? ¿Y cómo se llama la cirugía del cáncer de endometrio en estadio temprano? Se llama cirugía de estadiaje. No se llama citorreducción. Eso tiene que quedar bien claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Siempre ese es el tratamiento de la enfermedad avanzada. Listo, entonces hemos terminado lo que viene a ser la primera parte de la reunión del día de hoy, que hace referencia a la exposición por cáncer de endometrio, y a continuación le cedo la palabra a cada uno de ustedes para las preguntas correspondientes al tema. ¿Alguna pregunta por parte de los alumnos? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Qué es más frecuente? ¿Que haya, por ejemplo, cáncer de endometrio que produzca un sangrado o que haya una atrofia endometrial? Porque la atrofia endometrial también produce sangrado. Sí, efectivamente. Una consulta. Dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, correcto. Muy bien. Hay una cosa muy importante que tiene que quedar clara. Partimos de una mujer posmenopáusica, ¿sí? Vamos a hablar solamente de pacientes posmenopáusicas. Si yo reúno en una sala a 100 mujeres posmenopáusicas con sangrado posmenopáusico, o sea, tengo 100 mujeres posmenopáusicas, todas ellas con el síntoma de sangrado posmenopáusico,
10% de ellas, es decir, de 100 mujeres posmenopáusicas, 10% de ese sangrado es explicado por el cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Sin embargo, la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico, si metemos en un saco lo benigno y lo maligno, siempre es la atrofia endometrial. O que la mujer esté tomando terapia de reemplazo hormonal, porque hay algunas mujeres que quieren seguir sintiéndose jóvenes, evitar los síntomas posmenopáusicos y reciben terapia de reemplazo hormonal y siguen menstruando. Entonces, esos sangrados irregulares son explicados por eso. ¿Ya? Es decir, el cáncer de endometrio no es la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico. Punto número 1. Vamos a otro escenario. Si yo reúno en una sala a 100 mujeres posmenopáusicas, todas ellas ya con diagnóstico de cáncer de endometrio, y les digo que levanten la mano, ¿cuántas de ellas han tenido sangrado posmenopáusico? 90 me van a levantar la mano. Es decir, lo que estamos hablando es que el cáncer de endometrio casi siempre se manifiesta con sangrado posmenopáusico, pero no todo sangrado posmenopáusico es cáncer de endometrio. Sin embargo, como ustedes son médicos, no pueden desestimar ese 10% porque les llega una paciente con sangrado posmenopáusico, no van a decir, es una atrofia porque es lo más frecuente. Falso. Usted tiene que estudiar para descartar que se trate de un cáncer de endometrio y después concluirá que probablemente es por atrofia endometrial. Porque obviar un escenario de cáncer de endometrio es algo bastante delicado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia. El sangrado posmenopáusico más frecuente no es el cáncer de endometrio, pero el cáncer de endometrio sí sangra con mucha frecuencia. Y cuando tengan una paciente posmenopáusica con sangrado, no pongan como su primera probabilidad diagnóstica atrofia endometrial, porque ese es un diagnóstico de descarte. Siempre en su cabecita debe estar pensando que se puede tratar de un cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces espero haya quedado claro. Si no, ya en el transcurso de la semana nos hacen ver algunas preguntas o cosas adicionales que tengan con respecto al tema. Yo le voy a pasar la presentación a la delegada para que lo comparta con ustedes y desearles mucha suerte pues en el examen y sobre todo en lo que queda de su formación. Éxitos en todo sentido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.